Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este coloquio de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Nos alegra mucho que nos acompañen. Vamos a tener un tema muy interesante porque va a estar liderado en esta ocasión por el Comité de Docencia. Vamos a tener varios ponentes y les vamos a solicitar tres favores. El primero, que inactiven sus micrófonos para que no vayamos a interrumpir a los expositores. Segundo, que estemos muy activos porque la idea es que al final podemos generar un espacio de preguntas y discusión. Y tercero, que en la medida en la que vayamos avanzando, si alguno de ustedes tiene una pregunta en particular, la puede ir anotando, la puede enviar por un chat, pero no activar, por favor, los micrófonos hasta el final, en la medida en la que les vayamos dando la palabra. No siendo más y dando pues por iniciado, tomando en cuenta el tiempo, nuevamente les agradecemos y le doy la bienvenida y el agradecimiento al doctor Juan David Roa, quien va a iniciar con esta ponencia. Seguido vamos a tener al doctor Dagoberto Cabrera y tendremos algunas intervenciones de otros de los integrantes del comité. Doctor Juan David, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Eh, Como parte del Comité de Docencia e Investigación, quisimos traer esto en esta sesión que especialmente se utiliza para discutir casos, pero lo que buscamos desde nuestra perspectiva es tratar de saber, bueno, ¿cuál es el caso nuestro? ¿Cuáles son los retos para la enseñanza y el aprendizaje dentro de nuestro medio? Y ese fue el caso que trajimos. Queremos aclarar una cosa y es que la intención no es ni mucho menos juzgar ni nada más, sino simplemente tratar de poner en perspectiva lo que sucede en el país y qué utilizamos nosotros para establecer este caso. Hicimos una encuesta de 25 preguntas en unos grupos temáticos que ya les voy a explicar, y lo que buscaba esta encuesta es aplicar a los residentes de neurología pediátrica de los tres programas que hay en el país, entender algunas cosas de la situación puntual de ellos para así tratar de tener un acercamiento hacia cuáles son esos principales problemas de enseñanza y aprendizaje. Cómo planteamos esta encuesta, y la metodología fue la siguiente: las preguntas fueron formuladas por tres neurólogos pediatras. Adicionalmente, buscamos la participación de residentes de neurología de las tres facultades, y dos jefes de servicio de pediatría, y junto con esto organizamos las preguntas. Estas las agrupamos en unas categorías y las utilizamos mediante el método de Likert. Ya les explico eso, cómo es, para los que no estén familiarizados con eso, para dar las opciones de respuesta. Este cuestionario se envió a todos los residentes del país mediante un mensaje directo a cada uno de ellos. En total son 19 personas los residentes actuales de todos los grados que se encuentran en Colombia. De esos 19 personas, 15 respondieron. Ese es un total de 78.9% de los encuestados. Eh, y lo interesante fue que las personas que respondieron inmediatamente después de que se lo dimos. En los 2 primeros días ya estaba todo resuelto. ¿Cómo planteamos el contenido temático de la encuesta? Y lo planteamos en estos 6 puntos y un final que aportamos como fortalezas. Y uno era sobre las características del tiempo, la dedicación y la calidad docente y los centros de práctica. Un segundo, contenido, retroalimentación, comunicación, evaluación. Un tercero, la proyección laboral y cómo la educación toma parte de esa proyección laboral. Un cuarto, motivación hacia la enseñanza, educación y la investigación. Quinto, cómo eran las rotaciones externas y el intercambio entre las escuelas. Y un sexto punto que hablaba de las relaciones interpersonales, de ambiente y salud mental. Y el último punto no lo pusimos en términos de encuesta, sino va a ser una pregunta abierta hablando sobre cuáles son las fortalezas de cada uno de los programas. Que les digo, esta es una encuesta que fue eh, hecha de manera ciega. No sabemos quién contestó, quién no contestó, quiénes fueron, quién era quién. Eh, y la forma como lo hicimos era mediante unas preguntas. Entonces, las preguntas, vamos a empezar por esta, de una temática de dedicación, calidad docente y centros de práctica. Y la pregunta: ¿es suficiente el tiempo que se dedican sus docentes principales para su aprendizaje como residente? Y la respuesta se estableció de la siguiente forma: uno, se le daba no estoy completamente en desacuerdo; dos, en desacuerdo; tres, ni de acuerdo ni en desacuerdo; cuatro, de acuerdo; y cinco, muy de acuerdo. Entonces, uno, completamente en desacuerdo; y cinco, completamente de acuerdo. Entonces, estos son los resultados, como ustedes ven acá. Entonces,
la mayor parte de los residentes, un 33%, está de acuerdo en que la dedicación que dan sus docentes para su aprendizaje y el tiempo que les dedican es adecuado. Otra segunda pregunta, en cuanto a la cantidad de los docentes que hay en la universidad para su proceso de formación, esta es muy dividida, como ustedes se dan cuenta. El 26% está muy en desacuerdo, es decir, la cantidad de docentes no es suficiente para ellos, y el otro 25% está completamente de acuerdo que la cantidad de docentes es suficiente para ellos. ¿Está usted conforme con los centros de práctica? La gran mayoría está muy de acuerdo, muy conforme o completamente conforme con eso. Entonces esto casi el 90%, 93% está o de acuerdo o muy de acuerdo en que los centros de práctica son adecuados para su formación. ¿Considera usted que su formación le proporciona actividades de tipo asistencial administrativo y que sobrepasan el exceso de las actividades académicas? Es decir, es más la labor académica, la labor asistencial que la labor académica, y en esto la gran mayoría está muy de acuerdo en que está de acuerdo, perdón, en que la labor asistencial sobrepasa la labor académica, eh, y realmente pues es un poquito menos los que están en desacuerdo con esta premisa. Otra pregunta, en términos generales, ¿está usted conforme con su residencia? Y la mayoría están muy de acuerdo en que están conformes con su residencia, y es decir, nadie está en desacuerdo, es decir, pues de los que contestaron, ninguno está inconforme con su residencia. Esta es como muy heterogénea la respuesta. Las expectativas que tenía previo al ingreso en residencia se han mantenido todavía. Entonces, más del 52% todavía mantiene las expectativas que tenía cuando empezó la residencia, y hay un 20% que no tiene las expectativas que tenía cuando empezó su residencia. Esto es en la parte inicial, que hablábamos específicamente de la dedicación de los profesores, los centros de práctica y el tiempo dedicado a su educación. Luego el segundo bloque temático de las preguntas hablaba específicamente de la retroalimentación, tanto hacia los docentes como de los docentes a los estudiantes, la capacidad de comunicación que había tanto entre los mismos estudiantes como estudiante-docente, y los métodos de evaluación. Entonces la pregunta, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con el proceso de retroalimentación constructiva y los parámetros de heteroevaluación de su desempeño académico? Entonces, la gran mayoría no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y se divide entre los que están completamente en desacuerdo y los que están completamente de acuerdo en la forma como se realiza la retroalimentación constructiva hacia los estudiantes. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la oportunidad de retroalimentar constructivamente la labor de sus docentes? Y en esto, realmente son muy poquitos los que están completamente de acuerdo en la forma en la que pueden ellos retroalimentar a sus docentes. ¿Cree usted que el sistema de calificación es adecuado y objetivo? Un 58%, 59% está o de acuerdo o muy de acuerdo en la forma de calificación. Otra pregunta, y este ya es en el bloque temático específico de proyección laboral, una de las que probablemente sea muy, muy importante y muy interesante, no solo para los que ya estamos ejerciendo, sino para los que están en proceso de formación. Y la pregunta es, ¿cree usted que el plan de estudios de su programa es completo y le permite capacitarse adecuadamente como neuropediatra? En la gran mayoría, más de un 70% están o de acuerdo o muy de acuerdo en que la forma de capacitación es adecuada para luego ejercerse como neuropediatra. ¿Considera usted que la formación que está adquiriendo durante su residencia está acorde con las necesidades que tendrá como neuropediatra en el ámbito laboral? En estos, nadie estaba ni en desacuerdo ni muy en desacuerdo, entonces sí hay un consenso en que la formación se relaciona mucho con lo que laboralmente se va a enfrentar el profesional cuando termine. ¿Considera usted que el programa está diseñado para una formación integral? Una gran mayoría está o de acuerdo o muy de acuerdo en que el programa que siguen tiene unas características adecuadas para darle una formación integral. El otro punto hablaba específicamente de la motivación que tienen los estudiantes hacia la investigación y la enseñanza, y la pregunta era muy sencilla, esta la plantearon incluso los mismos residentes: ¿sería usted docente de su posgrado? Como se dan cuenta,
pues muchos son en acuerdo y desacuerdo, como indecisos, pero un porcentaje no menor de casi el 40, de más del 40%, perdón, está de acuerdo en, o muy de acuerdo en que sería docente de su institución. ¿Qué tan motivado se siente usted para adquirir nuevos conocimientos? Es decir, para explorar nuevas habilidades de aprendizaje diferentes a los que se les da en su formación académica. Y en esto la gran mayoría de los residentes están o muy de acuerdo en que está motivado o muy de acuerdo. Definitivamente la motivación a adquirir nuevos conocimientos es muy alta dentro de los residentes de neurología pediátrica del país. Otra pregunta que planteamos hablaba específicamente de cómo ve las rotaciones externas y los intercambios interescuelas entre cada una de las escuelas y ¿ha tenido facilidades para crear los programas diferentes al suyo como parte de su formación o rotaciones selectivas? Esto es una opinión más dividida, el 40% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero sí hay un porcentaje grande que está en desacuerdo en que no se le han brindado la capacidad de acceder a programas diferentes al actual. Ha encontrado apoyo para rotaciones internacionales y también, como ustedes ven, pues es muy dividido entre la opinión. Muchos están entre ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero hay un porcentaje amplio que está completamente de acuerdo muy de acuerdo en que se le ha brindado el apoyo para rotaciones internacionales. ¿Está usted informado? Esta pregunta es muy importante porque se complementa con las otras. ¿Qué tan informado está usted sobre los apoyos que brinda la universidad y los convenios que tiene para rotaciones y movilidad internacional? Y de estos muchos están en completo desacuerdo en que no están adecuadamente informados sobre los apoyos que brinda la universidad para rotaciones internacionales. Entonces eso se puede complementar con las preguntas anteriores también. ¿Considera usted que la exigencia y el respeto, esto ya hablamos de la última parte de esta encuesta y es sobre relaciones interpersonales, el ambiente y la salud mental? ¿Y considera usted que el respeto recibido durante la residencia es el adecuado? Y esto la opinión es muy dividida. Hay un porcentaje, el mayoritario está de acuerdo, pero los que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y los que están en desacuerdo también es amplio. ¿Considera usted que mantener una buena relación con sus compañeros hace parte fundamental de la residencia? Y la gran mayoría piensan que definitivamente tener una buena relación con sus compañeros es parte fundamental de la residencia. Esta también, una pregunta importante, ¿ha sido víctima de maltrato por parte de alguno de sus docentes o compañeros? Es decir, ¿ha estado expuesto de alguna forma a algún tipo de maltrato por docentes o compañeros? Y existe un porcentaje alto que está de acuerdo o muy de acuerdo en que ha tenido un ambiente inadecuado con maltrato por parte de docentes o compañeros, y hay un porcentaje también, pues no menor, igual al de que está en desacuerdo, que no ha estado dentro de este ambiente. Su formación académica cuenta con adecuado acompañamiento para el mantenimiento de su salud mental, y en esto sí el porcentaje mayoritario está muy en desacuerdo en que no ha tenido un adecuado acompañamiento para el mantenimiento de la salud mental. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el trato que recibe de los docentes? La mayor parte de los residentes, un número mayoritario, está muy de acuerdo en la satisfacción que tiene con el trato que reciben sus docentes, aunque existe un porcentaje no menor también que está en desacuerdo con el trato que recibe de sus docentes. ¿Cree usted que el relacionamiento entre las diferentes escuelas es adecuado? También un porcentaje alto considera que el relacionamiento entre las escuelas de neuropediatría del país es adecuado, con un porcentaje intermedio que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un porcentaje un poco menor que está en desacuerdo en que las relaciones con las diferentes escuelas sea adecuada. Y esta es una pregunta de sí, no, prácticamente. Entonces, si usted se enfrenta ante un evento inesperado que le dificulta la realización de sus actividades, ¿cuál es la respuesta o qué opciones considera que se le proporcionarían frente a su problema? Entonces, un porcentaje muy amplio habla que lo que recibiría en caso de estar ante un evento inesperado es de apoyo y empatía, perdón, y un porcentaje pequeño, pues un porcentaje de un tercio de las personas considera que tendría represalias ante algún tipo de dificultad algún tipo de problema que le dificulte la realización de las actividades diarias.
Esta es la parte inicial en esos ejes temáticos, como les venía diciendo, con las preguntas establecidas según esos ejes. Y la final era una pregunta de, de pregunta abierta y es ¿cuál es la mayor fortaleza de su programa? Y entonces las opiniones fueron muy variadas en esto, la capacidad de docencia por parte de los especialistas, así como la variedad de las habilidades de estos, los centros de práctica, los compañeros de residencia y los sitios de rotación, el trato digno y respetuoso, la frecuencia y rigurosidad de las actividades académicas, el conocimiento de las enfermedades crónicas, refractarias y raras. eh, y esta fue una pregunta en la que ellos ponían si los docentes eran suficientes y la respuesta, ellos dicen que si esta persona puntualmente puso que si esta pregunta se hiciera, la respuesta sería totalmente en desacuerdo. Eh, Esa es puntualmente la encuesta que realizamos, es decir, ese es el planteamiento del problema que tenemos y con base en eso hemos planteado unos temas para discusión que es el objetivo primordial de este coloquio. Perfecto. Entonces, no sé si el doctor Dago, seguimos acá para empezar la discusión. Sí, muchas gracias, Juan, muchas gracias. Bueno, antes de puntualizar estos posibles temas de discusión, pues quiero enfatizar lo que ya Juan comentó, que esta es una propuesta que se concertó dentro del comité y adicionalmente con los otros dos jefes de programa actuales y los otros dos jefes de programa pasados de las tres escuelas de neuropediatría, porque aquí en el comité estamos un jefe actual y un jefe previo de dos de las tres escuelas. Esto fue concertado, las conclusiones no son conclusiones, entiéndase, obligantes y mucho menos desobligantes, es un ejercicio respetuoso, una oportunidad de reflexión, y yo creo que es una oportunidad de reflexión que nos debíamos como grupo docente y discente a nivel nacional, ¿no? En este espacio. Entonces, los temas que de pronto nos generarían discusión son las estrategias que estamos usando y que podemos usar para que la formación sea acorde con las necesidades laborales futuras. Es decir, tener la suficiente rapidez en la dinámica de los programas para que se ajusten a estas tendencias cambiantes a nivel nacional e internacional. Segundo, si la labor docente es adecuada precisamente no solo para el contexto nacional desde el punto de vista laboral, sino desde todos los puntos de vista político, económico, social. Tercero, cuál es la mejor manera de equilibrar las actividades académicas con las actividades de labor asistencial. Y en este aspecto vamos a llamar la atención en uno de los artículos que le voy a mostrar posteriormente, cómo este es en los neurólogos graduados el principal elemento de peso para generar disconfort, para generar burnout. El 66% del burnout resulta de este aspecto, es decir, de la tramitología, de la papelería. No estoy hablando de los residentes. Estoy hablando ya del estudio publicado este año en Medscape, que incluye 9.100 especialistas de 29 especialidades, un estudio multicéntrico, y es interesante cómo este elemento que vemos reflejado en esta encuesta empieza desde que estamos en formación, pero es algo que persiste a lo largo de nuestra práctica profesional. El otro punto es cómo mejorar la comunicación entre los docentes y los estudiantes e incluso entre los estudiantes, ¿no? Cómo generar una red de integración más fuerte entre las diferentes escuelas y cómo lograr una retroalimentación que realmente sea efectiva, basada en que sea constructiva y por supuesto respetuosa, y cómo mejorar las políticas de promoción de salud mental y de bienestar de nuestros estudiantes, ¿no? Y fortalecer las actividades entre los diferentes programas. Esos serían como los puntos a tener en cuenta para trabajar. Obviamente,
entendemos que cada facultad tiene una dinámica que rige sus procesos, pero yo creo que esto es un escenario, una oportunidad de reflexión para todos, ¿no? La siguiente, Juan, por favor. En este, en este estudio, en este estudio que les comenté, esta publicación reciente de principios de este año, que hablan del estilo de vida de los neurólogos, del nivel de felicidad, de satisfacción y de los reportes de burnout, vemos que en neurología, en los neurólogos ya graduados de diferentes áreas, incluyendo neuropediatría, por lo menos un tercio eh, tiene criterios de burnout, un tercio. Y de ese tercio, por lo menos el 70-75% comenzó con ese disconfort desde que estaba en su formación, desde que estaba en residencia. Y si analizamos los elementos que contribuyen a ese disconfort, tenemos básicamente tres o cuatro fundamentalmente. El primero, como dije, es la tramitología, la papelería, eh, que tiene un peso del 66% en esta situación. El salario, un 45%, pero el tercer punto es un punto que quizás tendríamos que ponerle la lupa porque es el colegaje, ¿no? Entonces, miren que el colegaje y las horas de trabajo son dos elementos que en este estudio aparecen muy similares, contribuyendo alrededor de un 40% a este disconfort. Entonces, es probable que sea más difícil, pues también se pueden implementar medidas para mejorar un poco, agilizar un poco la tramitología y mejorar los salarios, pero yo creo que ese aspecto del colegaje no depende de terceros, depende de nosotros como grupo. Entonces ese es un primer punto que sería muy interesante debatir y promover en cuanto a la mejoría. La siguiente, por favor. Y si nosotros revisamos Neurology Education, que Neurology Education es la publicación que tiene más o menos 2 años de la Academia Americana de Neurología, de las 9 revistas, está esta que es dedicada exclusivamente a educación. Y cuando revisaron los artículos eh, más leídos, los artículos de más impacto en el primer año de publicación, dos de esos artículos se relacionaban precisamente con el burnout del neurólogo y con los elementos durante la residencia que pueden impactar en esta situación. La siguiente. Entonces, uno de los puntos importantes, y aquí quiero centrarme un momento, es cómo podemos nosotros mejorar ese aspecto en los graduados, pero empezando a trabajar desde la residencia. Y se hace un análisis no solamente de la residencia, sino también de aspectos incluso en el pregrado. Pero en este aspecto de la resiliencia durante los programas de residencia, es muy interesante que a veces uno tiende a pensar que esto depende más del individuo y resulta que una de las conclusiones importantes es que hay un elemento organizacional que tiene gran impacto en este punto. Es decir, que digamos que las políticas que se desarrollan como grupo en los escenarios de formación y de práctica impactan de manera muy importante en esta situación. Es decir, por supuesto que hay elementos individuales, ¿no? Pues cada uno es un ser humano y tiene una perspectiva vital diferente, pero se demuestra claramente cómo el ambiente organizacional impacta en este aspecto. Entonces, esto es un punto interesante para tener en cuenta. Y en la siguiente publicación, básicamente en innovaciones curriculares, se van un poco más allá, en el entrenamiento, incluso en el pregrado. Y la recomendación fundamental es que para mejorar la percepción en el pregrado de la neurología y mejorar la calidad, no solamente la calidad técnica de los residentes, sino la calidad de vida
de los residentes en las áreas de neurología, de neurociencias en general, es importante que en los estudios de básica se incluya un neurólogo clínico para que desde temprana edad en la formación se implementen conceptos que vayan en contra de la neurofobia y que sean prácticos y que sean de alto valor clínico. Eso también es un detalle que debemos tener en cuenta. Entonces, fíjense, en estos artículos que les muestro es básicamente el panorama, no es nuestro medio, no es nuestro medio, el panorama que ve la Academia Americana de Neurología en estas publicaciones y otros elementos que no, en donde no está incluido nuestro país, otros escenarios geográficos en donde no está incluido nuestro país. Pero si vamos ahora a las conclusiones de esta encuesta de nuestros residentes, vamos a ver que refleja gran parte de estas conclusiones. Por ejemplo, me llama la atención, nos llamó la atención al grupo, estas son conclusiones del grupo, la sensación de maltrato por docentes y compañeros es más de un 50%. Y recordemos que el tercer ítem que define, el tercer ítem en cuanto a peso para el burnout en el neurólogo ya graduado es precisamente la relación de colegaje. Entonces, esto marca un antes, un después, pero en esa línea de interacción con los que fueron sus docentes, pero que posteriormente son sus colegas o los que son sus compañeros de escuela y que posteriormente son sus colegas. Entonces, un punto para tener en cuenta y analizar. La sensación de poco acompañamiento para el mantenimiento de la salud mental del residente es un punto importante porque cuando hablan y mencionan lo de la resiliencia, quizás el elemento que más influye para ellos en la resiliencia durante la residencia, durante el proceso de formación, es la sensación de pertenencia a ese grupo de estudio y de trabajo. Entonces esto me parece un punto muy importante, que nuestros residentes sientan que son parte de nuestro grupo de trabajo. Y esto, en vez de pensarse como algo egoísta e individualista de alguna de las tres escuelas, es algo que debemos ver como grupo de neuropediatras, es decir, pertenecemos al mismo grupo de colegas que más adelante vamos a trabajar juntos. Los que se están formando como nuestros residentes pues van a ser nuestros colegas y nuestros compañeros de residencia van a ser nuestros colegas. Entonces, ese proceso de acompañamiento es muy importante. Lo de la proporción de actividades asistenciales, administrativas y académicas, pues le cuento que en el porcentaje en nuestros residentes es incluso menor al que se encuentra en este estudio que vemos en Medscape, ¿no? Es mucho mayor, casi que el doble, en el estudio que en lo que nos mencionan nuestros residentes. Eso no desestima la situación, es un punto que también hay que tener en cuenta. Es decir, obviamente, van a tener actividades asistenciales, porque es parte de su formación, y algunas actividades administrativas, pero lo fundamental es la parte académica. Y este punto me llamó la atención de que más de un tercio nos sienten que están cumpliendo las expectativas. Tendríamos que mirar también cuáles son esas expectativas, porque en cuanto a la expectativa formativa como tal, sí se cumplen esas expectativas formativas. Pero yo interpreto, el grupo interpreta esto como que hay otros elementos de salud mental, de acompañamiento, de calidad de vida, de respeto a espacios familiares y de ocio que de pronto no se están teniendo completamente en cuenta. La siguiente, por favor. La poca oportunidad de retroalimentación constructiva de la labor de los docentes, bueno, esto sí es muy propio, obviamente, del proceso de pregrado, eso no lo podemos comparar con estadísticas que tenemos ya de los neurólogos graduados en otros países. La conformidad con el plan de estudio ofertado, la formación y la necesidad para el desempeño laboral, eso está bien, afortunadamente, y nos gustó mucho ese detalle que gran porcentaje de los residentes
desean ser docentes de su posgrado, Eso en alguna medida está representando que ven ese proceso formativo que desarrollamos desde los posgrados como algo valioso, algo importante, interesante. Y que solo el 50% esté bien informado sobre los apoyos que existen para las rotaciones internacionales. Bueno, eso sí sería muy bueno que decírselos de entrada cuando empiezan y que estén muy pendientes de todo lo que brindan nuestras universidades, ¿no? Porque a veces desconocemos muchos aportes muy valiosos, pero si no lo desconocemos, si lo desconocemos, pues no lo podemos aprovechar. La siguiente, yo creo que Ahí acabamos. ese era como lo que yo quería mostrar, pero en conclusión, miren que lo que vemos en esta encuesta refleja muy bien, de manera muy similar, lo que está pasando ya con los neurólogos graduados en otras partes del mundo, ¿no? En otras partes del mundo, el descontento con tanta papelería, bueno, los salarios ya, pues obviamente ya es parte de la parte del escenario laboral y las horas de trabajo, pero el colegaje, ¿no? Llamamos la atención en ese punto, el colegaje, que debe ser algo que se enseñe con el ejemplo desde los procesos, desde los estamentos de formación. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Eh, y quisiera que nos paráramos un momentico en esto de los posibles temas de discusión, porque precisamente el objetivo de una reunión como esta no es, como les decía, ni juzgar, ni poner dedos en la llaga, ni muchísimo menos, sino tratar de mirar hacia nosotros mismos y ver cuáles oportunidades de mejora tenemos y cosas que podamos aplicar desde la práctica de cada uno de nosotros, y muchos de nosotros podemos estar diciendo esto no me pega a mí, pero esto de pronto sí, este problema sí lo he tenido y he tratado de solucionarlo de esta manera y, y creo que se puede abrir un poquitico los micrófonos para discusión, afortunadamente, y como ustedes se dan cuenta, un porcentaje alto de los residentes quieren ser docentes y precisamente cuando uno se fija, muchos de nosotros que estamos en la práctica diaria de la neurología pediátrica también participamos como docentes, como tanto para ellos como para otros tipos de especialistas. Entonces pues sería muy bueno tener la participación de las personas que han estado en la parte de docencia también para que nos ayuden a fortalecer un poquito esa discusión y qué cosas podríamos hacer, cómo podemos mirarnos hacia nosotros mismos. ¿Hay alguno de los asistentes que quiera hacer algún comentario? Yo creo que el chat está habilitado. Si Ajá. les da pena hablar, pueden escribir. El doctor Álvaro Izquierdo, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, me parece muy constructivo. Quisiera como hacer unas observaciones. La primera, y ya lo dijo Dago, y lo acaba de decir Juan David, el ejemplo empieza con el respeto, y el respeto del docente hacia el estudiante y viceversa. Pero el respeto son muchas cosas. No es solamente, digamos, tener buenos modales o buenas actitudes, sino el respeto por el disentir, el respeto por el no estar de acuerdo, el respeto por el paciente, el respeto con el personal de enfermería. Algo que frecuentemente se olvida es que cuando llega uno a un servicio, eh, aunque los demás no contesten, uno debe saludar y saludar a todos los profesionales y saludar al señor del ascensor y agradecerle a la señora de la cafetería y así, eso es respeto y eso genera un buen ambiente. En el caso de la Universidad Nacional, periódicamente cada semestre, pregrado hace una evaluación de cada uno de los docentes, eh, de si puso las normas claras del juego desde el principio, si rindió suficientemente, si tuvo una buena actitud, si hizo acompañamiento, si las preguntas en las evaluaciones eran justas y de pronto
esto debería suceder también a nivel de posgrado. Una parte que yo creo que sí es absolutamente vital y yo creo que falta es que si bien hay una amistad, un colegaje con otros programas, la oportunidad de compartir realmente, de que un estudiante de un sitio pueda migrar a otro por un mes, por 2 meses, intercambiar profesores y eso prácticamente es nulo. Y resulta que uno se puede enriquecer. Cada programa tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades y cada uno tiene un ambiente, una estructura, una orientación que puede estar más hacia a enfermedad crónica, más hacia enfermedad aguda, más hacia investigación y realmente se podría enriquecer muchísimo más si hubiera eh, ese intercambio. Y mi propuesta es que yo creo que esto debería extenderse a los egresados. Porque, digamos, el que está en formación ahorita, y quiero decirles que ahorita hay unas enormes ventajas con respecto a antes, cuando tocaba hacer turnos nocturnos, cuando no había ingresos, etcétera, etcétera. Les quiero decir que yo hice 365 días de turnos en 4 años. Era difícil tener un fin de semana. Hoy en día, en el caso de mi posgrado, no hay, o digamos del de la Nacional, no hay turnos nocturnos. Ya no es obligatorio ir los fines de semana, etcétera. O sea, muchas condiciones han mejorado, incluyendo la económica, que de alguna manera tienen que ir favoreciendo todo esto. Pero ojalá esto lo pudiéramos hacer a los egresados, porque el egresado ya tiene la perspectiva de cómo le sirvió o qué le faltó referente a esto mismo durante su formación. Claro, obviamente habrán 8 o 10 que están muy contentos y es normal que uno de pronto no, o dos que les cree que les quedó faltando y los posgrados van cambiando y hay rotaciones, pero creo que esa evaluación de los ya egresados sería muy enriquecedora y complementaria con lo que se acaba de hacer y los felicito porque esta es una manera muy constructiva de que podamos formar adecuadamente a nuestros alumnos. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, doctor Bueno, aquí Álvaro. Juan, tenemos... ¿quieres complementar? No, 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 sigue, sigue, sigue. Dale. Tenemos una intervención o pregunta de la doctora Lisette Cabarcas. Ella dice que, pues, qué bueno fueran unas recomendaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo para el residente en neuropediatría, sino de otras especialidades como pediatría, psiquiatría y genética que terminan trabajando en equipo con el neuropediatra. Está de acuerdo a que a todos los estudiantes hay que enseñarles temas médicos y temas de vida. El paciente con ser integral. Hay una cosa importante con esa parte y es que eso forma parte del colegaje. Entonces, yo creo que eso lo ve uno cuando uno tiene los residentes que rotan por el servicio. Entonces, el que está rotando por neuropediatría tiene la camiseta puesta de neuropediatría todo el tiempo, pero cuando ve uno que entonces ellos van y discuten, ay, ¿por qué nos pasan interconsulta? Mire, doctores, que nos dijeron esto, hicimos esto, pero cuando cambian de rotación, ya se quitan la camiseta y se ponen otra camiseta distinta. Y eso mismo pasa con los subespecialistas de otras especialidades. Entonces uno, desafortunadamente, dentro de la formación, uno muchas veces solo aprende como a mirar con la perspectiva de uno solo y se estrella uno un poco con la perspectiva de otras personas y ahí es cuando empieza a chocar el colegaje. Yo creo que hay una cosa importante dentro de la formación de neuropediatría, por lo menos en la de mi facultad, porque no conozco los otros programas suficientemente bien, pero nosotros tenemos mucho ese contacto con psiquiatría porque vamos y estamos con el psiquiatra, tenemos mucho ese contacto con fisiatría porque estamos con el fisiatra, tenemos ese contacto con la pediatría porque estamos con los pediatras, con neurocirugía cuando nos acompañamos de ellos y lo mismo con genética. Entonces tenemos la facilidad de tener esa visión, pero muchas veces nos cuesta trabajo traerlos hacia nuestra especialidad y que ellos se empapen de qué es la neuropediatría y cómo les puede ayudar la neuropediatría en el ejercicio de ellos. Si uno lo ve en el chat discutiendo todo el tiempo. Que ahora resulta que para tal cosa se necesita genética y que el geneticista está yendo por un lado y nosotros estamos yendo por otro distinto, que el psiquiatra está yendo por un lado y nosotros por un lado distinto. Entonces también forma parte del colegaje, de tratar de enseñar a los residentes a entender el punto de vista del otro especialista. A veces, muchas veces, el punto de vista del pediatra mismo, ese pediatra que se enreda con la neurología
y que nos llama o bien como residentes cuando somos secundarios de consultas, o bien como especialistas, y uno pues muchas veces no entiende el por qué le preguntan esa vaina que le parece a uno como tan boba, y resulta que dentro de la complejidad nuestro es muy simple, pero dentro de la complejidad para ellos es una complejidad muy alta. A veces nos falta un poquitico tratar de informar eso en que es simplemente empatía. Creo que eso no va más allá de la formación en empatía. ¿Mm? Doctora Irma, y Dice, después le damos la ujú. palabra a la doctora Sandra. Qué pena, Juan, te interrumpí, discúlpame. No, 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 sí, 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 eso iba a decir. Vale. Buenas noches. Bueno, primero disculpas porque estoy un poco resfriada y la voz, bueno, me la escuchan extraña. Segundo, pues agradecer al comité de docencia por esta excelente presentación. Me parece súper interesante. Nos han puesto a reflexionar a los que somos docentes, aunque no sean en la neuropediatría. Y me llamó mucho la atención lo que escribe la doctora Lisset. Me parece que es para rescatar, porque no solamente el ser docente es estimular pues la construcción del conocimiento como tal, sino que es fundamental ese ejemplo de vida, esa integralidad, esa calidad humana que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes. Yo realmente tengo lindos recuerdos de mis docentes, de algunos más que de otros, y precisamente yo creo que te marca mucho cuando tú notas esa calidad humana, esa manera como tratan al paciente, al resto de las personas, a nosotros mismos cuando fuimos residentes, y eso te hace como amar tu profesión. Entonces no es solamente el transmitir ese o esa construcción de conocimiento, sino justamente esa integralidad como seres humanos. Y por supuesto eso del colegaje es fundamental, que desde pequeños lo aprendamos. Por eso también me parecía importantísimo cuando se hacen los eventos, que desde pequeños los residentes compartan entre ellos, no separar que tú eres de tal programa y el otro es de este y cómo los voy a mezclar. Me parece que todo lo contrario, tiene que haber compañerismo, camaradería, me parece fundamental que reflexionemos sobre estos puntos. Entonces, pues muchas gracias, tanto a los expositores como a todos los que han estado aquí presentes. Doctora Sandra Mesa. Muy buenas noches, muchas gracias por este tema que es muy interesante y que, digamos, los que no estamos, eh, somos como un poquito periféricos a los centros de rotación como esencial de las residencias, pues cuando ellos vienen a nosotros es muy bueno que empiecen a ver, digamos, los sitios donde hay consultas conjuntas, donde en la mismo consulta, donde pues en el mismo momento está un residente de endocrinología, está un fellow de neurología infantil, está un residente de pediatría, y creo que el ver cómo se puede trabajar en equipo y en estos grupos que se han ido formando en diferentes sitios, pues hace que ese colegaje pueda implementar, y creo que muchas veces no aprovechamos esos convenios docente asistenciales que tienen las universidades con muchos hospitales del país. Y digamos, yo trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, pero el Hospital Pablo Tobón Uribe tiene convenio docente asistencial con universidades de la costa, con universidades de Bogotá, con universidades de Cali y pues con otras escuelas de afuera. Nosotros a veces recibimos personas que vienen de Holanda, personas que vienen de Japón, que vienen a rotar y a aprender cómo es esa experiencia del trabajo en equipo. Entonces, que creo que de pronto empezar a explotar más eso que tenemos, a averiguar, a pedir las rotaciones externas, puede hacer que se aproveche más eso. Nosotros ahorita vamos a empezar a recibir residentes de genética de alguna escuela de Bogotá, y desde hace un tiempo rotan con nosotros los residentes del posgrado de endocrinopediatría de la Universidad de Antioquia, y realmente tenerlos en la consulta es muy valioso. Entonces creo que es una oportunidad y que esta reunión puede hacernos reflexionar y como empezar a explotar todas esas otras cosas y oportunidades que tenemos, no necesariamente saliendo del país, pero puede ser en otras ciudades. Muchas gracias, doctora. Juan Fernando. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Primero que todo, muchísimas gracias. Muy interesante el tema de discusión. Yo quería
complementar algo de lo que dijo el doctor Izquierdo. Y es algo que me llama mucho la atención dentro de la formación de los muchachos actualmente. Yo no soy, en este momento no formo parte del staff docente de una escuela de neuropediatría, pero sí pediatría y de pregrado en la ciudad donde yo trabajo. Y yo me he dado actualmente cuenta de que, si bien el doctor Izquierdo comentó los cambios tan importantes y pues en principio benéficos para los estudiantes en su proceso de formación que se han dado con respecto a nuestra época, también es para recalcar muchísimo que la orientación de este tipo de prácticas nuevas de docencia está muy de la mano con los cambios que se han generado con los modelos actuales educativos, incluso como sociedad, ¿no? Actualmente, yo quería caer en la cuenta de eso, se, se busca como satisfacer al estudiante, es decir, ya la exigencia del profesor al estudiante pasó a un plano no secundario, pero sí muy opacado por la exigencia que el estudiante tiene hacia el profesor. Y no sé ustedes, los que son docentes también, han notado que ahorita actualmente los constantemente evaluados somos nosotros. En mi época, como yo se lo decía en el chat al doctor Izquierdo, pues a mí no me tocó eso, no me tocó eso y más faltaba decir que eso es un mal paso, pero también es cierto que en medio de esas tendencias actuales es posible que hayamos perdido un poco el norte de exigirle al estudiante la calidad del nivel con el vigor que se nos lo exigió a nosotros, que pienso que ni más faltaba fue malo, y de pronto concentrarnos tanto en darles muchas cosas a los estudiantes, muchos métodos docentes nuevos, muchas maneras diferentes de enseñarles a través de la lúdica y todas las cosas que ustedes realmente aplican en sus programas, hace que nos olvidemos de pronto y también exigirles bastante a ellos, que pienso que es importante porque finalmente estamos formando profesionales que en un futuro van a ser los eh, médicos, neurólogos, que van a atender a nuestros hijos y pues con la ayuda de Dios a nuestros nietos. Entonces dejarles esa reflexión porque pienso que también es importante no olvidar el plano de la exigencia de una manera importante, no solo y no solamente darles mucho a ellos, sino también exigirles a cambio, ¿no? Gracias. Muchas Doctor gracias, Juan Juan. Fernando, gracias. Muchas gracias, Juan, por su intervención. Sí, no, yo creo que es una reflexión para tener en cuenta que en el proceso educativo, que es dinámico, docente, discente, yo creo que no es necesario sacrificar la exigencia. Eh, no es necesario. Yo creo que uno puede ser muy exigente y tener una ruta de evaluación muy clara, definir, como dijimos desde un principio, las reglas de juego al inicio, no dejar que las cosas pasen mucho tiempo, sino que en la medida en que detectamos una dificultad, de una vez llamar al estudiante y retroalimentarlo y ponerle unos objetivos claros. ¿Ya? La experiencia nuestra en la universidad es que sí se puede y la exigencia no tiene por qué disminuirse, pero sí es una exigencia mayor para nosotros los docentes porque además del proceso de enseñanza tenemos que hacer un paso a paso y demostrar en todas las instancias de la universidad que la evaluación se hizo de la manera adecuada. Es decir, uno al final de una rotación no le puede decir al residente realmente que perdió la rotación si no le dijo nada durante toda la rotación. Entonces, si uno ve que la situación no es la adecuada, lleva 1 o 2 semanas y ahí hace un acta donde deja claro cuál es la situación, muy claro cuál es la situación y cuáles son los puntos que tiene que mejorar. Y si no mejora, pues se toman los correctivos y de hecho, pues si hay que sacar a un residente de información, se puede hacer, pero hay que cumplir muy cabalmente ese paso a paso para evitar dificultades. Lo otro que quiero recalcar es, por supuesto, en la residencia, además del componente técnico de conocimiento, hay que desarrollar las habilidades transversales que tienen que ver con comunicación y con resiliencia. Es decir, la capacidad de un médico, no solo de neuropediatría, sino de cualquier área, no solamente depende de su conocimiento, depende en gran medida de su asertividad comunicativa, de cómo
cuando, dónde hace énfasis en lo que tiene que informar. Eso yo creo que es fundamental y nosotros pues lo hemos estado trabajando y yo creo que hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Es algo que moldea de una manera muy diferencial la conducta de un buen médico. Muchas gracias. Una partecita ahí también, una de las cosas que también tenemos que entender, no solo, no solo los estudiantes, sino nosotros también, es que la exigencia académica no tiene nada que ver con el trato que uno dé a la persona. Uno puede ser completamente exigente y dar buen trato. Son dos cosas, eso son cosas muy distintas. Lo que pasa es que, claro, muchos de nosotros venimos de escuelas en que eso venía de la mano. Es decir, a mí me exigen, pero también me dan durísimo. ¿Sí? Entonces son dos cosas que son diferentes y nosotros como profesores tenemos que entender eso hacia el residente también tiene que entender que el hecho de que yo lo exija no significa que yo le esté maltratando, que el hecho de que yo le exija no significa que yo le esté tratando mal. Yo tengo que dar las herramientas para que con esas herramientas él logre desarrollarse de la mejor manera posible y esa es la ciencia que yo le tengo que dar. Sí, esa es una cosa que tenemos que diferenciar muy bien todos los actores del proceso de formación. Y para eso el docente tiene que tener buenas capacidades comunicativas, porque Y si no, formación docente. exacto, como parte de la formación docente. Si no hay unas buenas capacidades comunicativas, es muy difícil que se logre mostrar con absoluta claridad que una cosa es la exigencia académica y otra cosa es el maltrato, ¿no? O sea, hay que dejar muy claras las cosas. Antes de darle la palabra a la doctora Isabel, yo quería enfatizar un puntico pequeño en esta discusión que estamos teniendo, y es que nosotros como docentes estamos acompañando en un proceso formativo personas que están pasando por un momento de su ciclo vital muy complejo, que es prácticamente el momento de la independencia económica. Casi todos los residentes, cuando ya pasan del pregrado al posgrado y hacen su segunda especialidad, la mayoría de ellos ya salieron de casa, están o con parejas o tienen hijos. Y a esto, a lo que yo voy con esto es que aunque la vida de una persona no es responsabilidad directa de su universidad, pues su alma mater termina siendo su familia durante los 2, 3, 4, 5, 6 años de formación que tenga. Y los conflictos personales, aunque no debemos todos enterarnos y hacerlos públicos, sí debería haber un espacio para que aquellos que están pasando por un momento crucial o difícil en su vida que no les permita cumplir con los objetivos, tengan opciones. Y aquí los estudiantes todos deben saber que por acreditación es obligatorio que exista un conducto directo con bienestar universitario en cualquier universidad. Y que ese bienestar universitario también debe cumplir con una lista de chequeos, de una lista de profesionales que incluyen psicólogos, psiquiatras, terapeutas de familia, incluso asesorías legales para los procesos no solamente personales, sino también los que tienen que ver con la universidad. ¿A qué voy con esto? A que en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos en este proceso académico, en un muchacho que no va bien, hay quejas entre profesores, ve, no va bien, no va bien, no va bien, ¿qué vamos a hacer? Se demora a veces sentarse a preguntarle al estudiante, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿No vas bien? O al que venía bien y de un momento no va bien. Y repito, no es nuestra responsabilidad, pero ellos sí tienen un derecho como estudiantes de una universidad a recibir algún tipo de orientación que no tenemos que ser como nosotros como docentes, porque no tenemos esas habilidades, no estamos formados para eso, pero toda universidad debe tener un buen bienestar universitario que le brinde esa oportunidad como de orientación al estudiante. Le voy a dar la palabra a la doctora Isabel Pareja y luego nuevamente al doctor Juan Fernando. Audio, Isabel. Hola. Eso. Bueno, Sí. qué pena, profe. No, pero prendí la cámara porque quería que vieran que era una neuróloga joven, recién graduada, y yo creo que es importante, la percepción, digamos, mía, es una percepción que lo que decía el doctor Izquierdo es más o menos aproximada a lo que él pedía. Yo soy médica, pediatra y neuróloga de la Universidad de Antioquia, me gradué hace 2 años, entonces creo que tengo esa experiencia de qué es ser
estudiante qué es ser graduada y ahora qué es ser docente. Lo primero que quiero decirles es que yo, en mi opinión personal, considero que el buen trato no afecta para nada la exigencia. Yo tuve unos docentes, afortunadamente puedo decir que fueron maravillosos en todo el sentido, muy académicos, muy respetuosos y muy exigentes. La doctora Carolina Serrano es súper exigente, el profe Dagoberto es exigente y se los agradezco. Entonces quiero decir que el maltrato no es necesario. A mí que tuve, y la doctora Sandra Cata que está aquí también, tuve una excelente docencia. Quiero decir lo siguiente, la parte del colegaje, cuando la mencionaban continuamente, yo creo que la parte del colegaje es muy profunda porque va muy de la mano de la personalidad de cada ser humano, va muy pegado del comportamiento de cada ser humano y al ser tan individual, una opción que yo sugiero es que cuando veamos que a un colega de pronto no se le está tratando bien o cuando hay un problema con un colega en particular entre los demás colegas o si hay un problema entre dos colegas, los demás colegas apoyemos eso, más allá que ignorarlo, porque muchas veces vemos que hay maltrato entre colegas, pero nos hacemos como hacemos como caso omiso y quizá ayudarnos entre los demás pueda favorecer ese pulimiento, por decirlo así, de esas malas relaciones. Entonces, quizá tener un poquito más de voz y quizá no ignorar tanto cuando veamos que hay un colega a quien no están tratando bien o cuando hay un problema entre colegas, porque puede pasar. Y repito, eso es muy ligado a la personalidad. O sea, cuando uno dice que tenemos que ser buenos colegas, tenemos que empezar a pensar primero, tenemos que ser buenos seres humanos. O sea, no solamente buenos neurólogos, buenos pediatras, buenos colegas, sino buenos seres humanos, porque así como yo soy de pronto no muy buena colega, no soy muy buena vecina, no soy muy buena pareja, no soy muy buena amiga. Entonces, tener en cuenta que eso es muy ligado a la personalidad o al ser humano como tal, pero que eso se puede sopesar un poquito, es ayudándonos entre colegas y apoyándonos como para sopesar esas malas relaciones y no quedarnos callados, o sea, no hacer caso omiso a eso sería una de mis sugerencias. Otra cosa que yo quiero hacer énfasis es que si bien, como decía el doctor Izquierdo y los demás colegas, quizá la dinámica educativa ha cambiado, yo creo que es muy importante que un residente sea propositivo. O sea, eso me parece absolutamente importante porque la academia no es solamente estudie el seminario y venga y presénteme un seminario espectacular, pero no proponen con los pacientes. A ver, tenemos un caso raro, ve y estudia. O sea, yo a veces cuando tengo la posibilidad de tener estudiantes les digo, bueno, vea, usted me va a hacer todos los diagnósticos diferenciales, busquemos a ver qué otras opciones. Entonces, un estudiante es como enseñarle al residente a ser propositivo, porque muchas veces es fácil hacer seminarios, muchas veces es fácil hacer presentaciones, pero es muy importante ser propositivo, o sea, buscar más allá. O sea, ¿qué otras opciones, qué diagnósticos diferenciales? Si no es aquí, ¿qué otras cosas pueden ser? Entonces me parece como hacer énfasis en eso en este momento. Y otra cosa es que les agradezco que las nuevas generaciones, por ejemplo a mí que me han permitido ser docente, nos abran esas puertas, porque a veces uno empieza a decir que siempre son los profes de siempre y no nos abren y no le abren las puertas a las nuevas generaciones y yo creo que es necesario, porque yo a veces pienso, yo soy escuela UdeAntes, yo digo, ¿quién va a ser el próximo Dagoberto? ¿Quién va a ser la próxima doctora Serrano? ¿Quién va a ser la próxima doctora Mesa? ¿Quién va a ser la próxima doctora D? Y yo digo, nos estamos quedando corticos, o sea, mis colegas, quién va a seguir a quién va a ser a reemplazar y que esa motivación se empiece a crear. Entonces, mi resumen es, no hay necesidad de maltratar, se puede exigir sin maltratar, exigirle al estudiante que sea propositivo, ayudar con el colegaje, no quedarnos callados cuando veamos que hay de pronto discordias entre colegas y más bien ayudarnos y darle apertura a las nuevas generaciones porque a veces de pronto es difícil cortar como ese ciclo y que las nuevas generaciones empiecen también a ser profes. A mí en la Universidad de Antioquia me dicen, Isa, usted ya es profe, diga, profe Isa, y a mí a veces incluso me cuesta aceptar eso, pero entonces es importante que empecemos a tomar como esa voz y esa capacidad, porque nuevamente el profe Dago en algún momento va a decir, Belín, yo ya no quiero ser más profe, él está muy joven, pero yo no quiero ser más profe, ¿y quién nos va a reemplazar? Entonces es importante empezar a generar como esa actitud y esa seguridad y esa capacidad y abrirle a las nuevas generaciones la posibilidad de recibir estudiantes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Excelente, doctor Juan Fernando, nuevamente. No, yo pienso que ya está como larga la discusión y me disculpan si quiero meter la cuchara, pero quiero dejar una reflexión de pronto para alguna reunión más adelante, un coloquio nuevo. Pienso que es importante diferenciar la docencia hacia el colega que ya es médico y que se está formando en algo que le gusta, como en este caso la neuropediatría, para el cual está motivado y sabe que es su opción de vida. Y otra cosa muy diferente va a ser la docencia y el proceso de enseñar a un muchacho de pregrado, en el cual los objetivos académicos son muy diferentes, por supuesto, y no solamente los objetivos académicos, sino las motivaciones que esta persona puede tener. Discutíamos mucho con los docentes de la escuela donde estoy enseñando actualmente acerca de la importancia de eliminar ciertas situaciones, concepciones y creencias que pueden enfocarse hacia lo que antes se llamaba la neurofobia en los estudiantes de pregrado, mientras que al de posgrado pues toca hacerle todo lo contrario, es alguien que le gusta y hay que formarlo diferente. Y qué tanto de pronto tenemos que cambiar de la manera como enseñamos a este muchacho de pregrado, que buscamos otras cosas, y qué tanto hacemos diferente para enseñar de posgrado. Pienso que es para discutirlo después y me disculpan si de pronto estoy quitando demasiado tiempo en eso, pero muchas gracias por la atención. No, Juan, al contrario, muchísimas gracias, es súper válido. Pues, bueno, yo creo que hay unas cositas y nos dejaron tareas y pues si se nos permite, no sé si para la próxima ampliamos una similar para el nuevo comité, para los especialistas y Será planteamos esto gustoso. mismo ya con este preámbulo y con estas, eso por un lado, y por otro, doctor Isabel, que nos va a tocar hacer un comité de convivencia de Asconi para mirar si mediamos. Entonces, eh, pues no sé si algo más que agregar, doctor, doctora. ¿Hay alguien más que tenga algo para comentarnos? Por aquí salió un ética. Lisset, Ética. ¿quieres que hablemos de ética en un coloquio? Estás proponiendo el tema, porque recuerden que todos pueden escribir y sugerir temas. La idea es que este es un espacio de nosotros para nosotros y nos buscamos a alguien que nos hable de los temas específicos que queramos en cada comité. Yo creo que ya pues siendo las 8:10, vamos a dar por terminada la reunión. Les agradecemos muchísimo la participación en la encuesta y la participación durante este coloquio. Nos vemos el próximo mes. Estén muy pendientes de la programación. Feliz noche para todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.